Ahora veamos lo que es un índice bursátil. Un índice es una medición del rendimiento promedio de las empresas que lo componen. Por ejemplo, en México, el índice de precios y cotizaciones, también llamado IPC, está compuesto por las 35 principales acciones por tamaño y liquidez que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. En Estados Unidos, el principal índice es el Standard Poor's 500, el cual se compone de las 500 empresas más importantes que cotizan en el mercado accionario de Estados Unidos y representa prácticamente el 80% de la capitalización bursátil de ese país. Más adelante veremos cómo invertir en índices de Estados Unidos a través de instrumentos llamados ETFs. Ahora sí hablaremos de los famosos ETFs de los que hemos estado platicando durante el curso. Un ETF es un fondo de inversión cotizado o en inglés es un Exchange Traded Fund. En México también se les conoce como TRACs, que son títulos referenciados a acciones. Estos son instrumentos que replican el valor de un índice, un sector o cualquier otro instrumento financiero como bonos gubernamentales o bonos corporativos. Por ejemplo, se puede adquirir el ETF de M bonos, que son bonos del gobierno mexicano, a través de los ETFs M5 Track o M10 Track. Es importante mencionar que los inversionistas no pueden adquirir directamente los índices, por lo que requieren de un instrumento que lo replique y por eso es necesario recurrir a los ETFs que replican el valor de los índices y se pueden comprar y vender de la misma manera que las acciones. Las personas que compran ETFs que replican a los índices se dicen que están indizadas porque sus inversiones se basan precisamente en índices. Recordemos que al adquirir estos instrumentos se está comprando un paquete de varias empresas y cada una de ellas representa un porcentaje diferente dentro del ETF, por lo que el riesgo baja automáticamente y no es necesario realizar el análisis fundamental de las acciones que conforman a este instrumento. Al igual que los fondos de inversión, los ETFs pueden ser administrados tanto de forma activa como de forma pasiva. Recordemos que la administración activa es cuando el administrador está constantemente cambiando la composición de las empresas que integran el ETF. Es muy importante evitar comprar ETFs de administración activa, ya que se ha demostrado que la gran mayoría de las administraciones activas no logran superar al índice de referencia y podrían llegar a tener pérdidas. Por lo anterior, es muy recomendable comprar únicamente ETFs de administración pasiva y que no se esté cambiando la composición de los activos constantemente. Los costos de administración de estos instrumentos suelen ser bajos y varían dependiendo de la casa administradora. Sin embargo, siempre es importante comparar entre las distintas casas, ya que el precio puede llegar a ser distinto aunque repliquen el mismo instrumento. Ahora veremos algunos de los sectores en los que se puede invertir a través de ETFs. El primero es el sector de consumo discrecional. Está compuesto por empresas que están expuestas directamente al desempeño de la economía. Generalmente cuando la economía va bien, a este sector le va bien. El consumo discrecional también incluye el comercio minorista, hoteles, cadenas de restaurantes, fabricantes de automóviles y otros más. Algunas de las empresas que se pueden categorizar dentro de este sector son Amazon, Netflix y McDonald's. El sector de consumo básico está compuesto por empresas de productos básicos como comida, bebidas y productos de higiene personal. Estas empresas tienden a tener ventas todo el tiempo independientemente de cómo está la economía, porque ofrecen servicios o productos básicos. Algunas empresas que conforman este sector son Costco, Procter & Gamble y Pepsi. El sector energético está compuesto por petroleras, empresas de gas natural, refinerías, y el desempeño de estas empresas está ligado con el precio de los hidrocarburos. Ejemplos de estas empresas son ExxonMobil, Chevron y Marathon Petroleum. El sector financiero está compuesto principalmente por bancos y entidades financieras. A este sector le beneficia una subida en las tasas de interés. Algunas empresas que están dentro de este sector son Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, JP Morgan Chase y American Express. El sector industrial está compuesto generalmente de empresas como ferrocarriles, maquinaria pesada, defensa, aeroespacial y materiales de construcción, y este tipo de empresas se ven beneficiadas cuando existen condiciones de expansión económica. Algunas empresas que conforman este sector son Union Pacific, Boeing y Delta Airlines. El sector de materiales lo componen empresas químicas, metalúrgicas y minas, y se ven afectadas dependiendo del precio de cada tipo de materia prima a las que se dedique cada empresa. Ejemplo de estas empresas son DuPont, Sherwin-Williams y Newmont Corp. El sector inmobiliario está compuesto por empresas inmobiliarias y de gestión y desarrollo de inmuebles.
En este sector entran los REITs o fideicomisos de bienes raíces. Algunas de las empresas que se dedican a este sector son Prologis, American Tower Corporation y Simon Property Group. El sector salud está compuesto de empresas de biotecnología, farmacéuticas, hospitales, y estas empresas pueden tener muy buenas ganancias cuando se descubre algún nuevo medicamento. Algunas de las empresas que conforman estos sectores son Pfizer, Moderna y BioNTech. También está el sector de servicios de comunicación, y este sector está compuesto por empresas de telecomunicaciones, además de medios digitales y redes sociales. Ejemplo de algunas empresas que conforman este sector son Google, Meta Platforms y AT&T. También está el sector de servicios públicos. Este sector está compuesto por empresas de agua, electricidad y energía renovable. Algunas de las empresas que conforman este sector son Nextera, Duke Energy e Iberdrola. El sector tecnológico está compuesto de empresas de software, hardware y sistemas computacionales y proveedores de servicios tecnológicos. Algunas empresas que componen a este sector son Apple, Microsoft y Nvidia. Ahora vayamos a ver cómo consultar información de un ETF en una casa administradora de ETFs. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a BlackRock. Damos clic en la página oficial de BlackRock. Esperamos a que cargue, aceptamos. Nos vamos a productos, iShares ETFs. Aquí está cargando la información. Y por ejemplo podemos ver que aquí tienen el IVV, que es el ETF que replica el Standard & Poor's. Entonces vamos a verlo aquí. Y vean, aquí podemos ver ya cuánto es lo que cuesta el ETF, cuál ha sido la variación al 13 de mayo del 2022, el year to date, que significa desde el 1 de enero hasta la fecha. Básicamente es el acumulado de lo que lleva este ETF. Aquí podemos ver que el ETF cobra el 0.03% como gasto administrativo, lo cual es realmente barato comparado con otros ETFs que pueden llegar a cobrar el 0.1% o el 0.2 o el 0.3, ¿no? Lo cual ya es bastante más alto que este costo. Entonces, por ejemplo, aquí pues nos dice por qué invertir en este ETF, la filosofía, los rendimientos que ha tenido. Aquí podemos ver los promedios anuales, el acumulado, el año calendario. Entonces, buena información podemos ver aquí. Los factores clave también, intercambio en la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de referencia es el Standard & Poor's 500, tantas acciones en circulación, el precio de cierre, el volumen promedio de 20 días, en fin, aquí viene mucha información que también podemos consultar en Yahoo Finanzas. Estas son las características del portafolio, que igual esta información la podemos revisar en Yahoo Finanzas. Características de sostenibilidad, implicaciones empresariales, que básicamente hace referencia a las actividades que una persona puede estar expuesta al invertir en este ETF, como armas controversiales, armas nucleares, armas de fuego, arenas bituminosas, empresas que no cumplen con lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en fin. Todo este tipo de información lo podemos encontrar ahí. Las comisiones, que ya vimos que únicamente nos está cobrando los gastos de administración, que son del 0.03%. En las posiciones, básicamente son las empresas que están dentro de este ETF y nos dicen qué porcentaje están. Apple tiene un porcentaje del 6.69%, Microsoft un 5.74%, Amazon 2.9% y así sucesivamente. Aquí nada más podemos ver las primeras 10, que son como las más representativas, pero si quisiéramos ver todas las posiciones podemos ir aquí a todas y pues ya ir recorriendo de una en una, o podemos descargar el archivo de Excel, que pues es mucho más sencillo para analizar todas las acciones. Aquí vemos, si bajamos aquí donde dice exposición, vemos el sector que compone a este ETF. Vemos que está compuesto mayormente por ETFs de tecnología, salud, consumo discrecional, financieros y así sucesivamente. Aquí ya están como cuestiones más técnicas del ETF, que pues también los podríamos revisar si nos interesa. En fin. Aquí lo más importante es poder revisar de qué está compuesto este ETF, qué acciones lo componen y sobre todo qué porcentajes son los que tiene de cada una de las acciones.
Recordemos que el ETF de BlackRock puede llegar a tener posiciones y porcentajes diferentes que a lo mejor un ETF de Vanguard o que a lo mejor un ETF de otra casa administradora. Por eso es importante revisar las posiciones y los porcentajes de los que está compuesto el ETF.